Pues buenos días, muchas gracias a todos por la asistencia. Estamos en un nuevo webinar de buenas prácticas de la plataforma Passive House. En este caso vamos a hablar de buenas prácticas en el sistema de ventilación de doble flujo, que está con nosotros Eduardo Bielza, perdón, de Soler y Palau. Y antes de darle la palabra y comenzar, sí que quiero mostraros un poco el mes de marzo en cuanto a actividad, porque se viene bastante completo en cuanto a PEP y en cuanto a otras jornadas, ¿no? Si vais a la pestaña de calendario de la web de PEP, que os la voy a poner en el chat luego, vais a ver ahí las jornadas que tenemos programadas para este mes de marzo. Hoy estamos a día 3. Esta mañana hemos estado en una jornada de la Bauhaus Europea, ahora estamos con el webinar de buenas prácticas. El viernes que viene tenemos foro técnico, a la siguiente semana un webinar de producto de carpinterías y a la última semana de marzo tenemos otra píldora de PHPP. Pero es que además también estamos como ponentes colaborando, perdón, en otras actividades, pues en una en Mallorca, en una del MatCon en Madrid, etcétera. Pero es que este mes de marzo está Rebuild. Acordaros, a final de marzo, del 28 al 30, está en IFEMA, la feria Rebuild. Allí tenemos un stand de la plataforma Passive House con 8 de las empresas que están asociadas y tenemos pases disponibles para todos los socios de PEP, que os enviaremos un email la semana que viene informando de esto. Estas ya os las he comentado, el foro técnico, la de carpinterías y la píldora de PHPP. Recordaros que tenéis el chat para escribir las preguntas que vayan surgiendo y luego se las hacemos a Eduardo para que las resuelva y que después de que ya terminemos pues os enviaremos el enlace de la grabación para que lo podáis ver. Y ahora sí que sí, Eduardo, paso a tu presentación y arrancamos cuando quieras. Lo estás viendo, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo desde el De móvil. acuerdo. No sé por qué en el PC no, pero bueno, da igual, el móvil lo veo bien también. Ok. Pues nada, Perfecto, voy a cuando te ir quieras. diciendo más o menos cuando vayamos para pasar. Estupendo. Bueno, pues nada, mil gracias. Antes que nada, disculpadme por los problemas técnicos, los problemas del directo. Pero bueno, espero que me podáis escuchar suficientemente bien y que podamos seguirlo correctamente. Antes que nada, bueno, me presento. Mi nombre es Eduardo Bielza y, bueno, pues trabajo en Soler y Palau desde hace ya 7, 8, 9 años como responsable de producto residencial, lo que llamamos la ventilación mecánica controlada, lo que es la parte de HS3, digamos, cumplir HS3. Pues es, digamos, toda la gama de productos que llevamos, sabiendo que Soler y Palau, que ya conoceréis, pues llevan una gama de ventilación enorme. Pues la parte que nos toca es la parte de producto residencial, ¿de acuerdo? Seguimos. Bueno, pues evidentemente creo que ya todos conocéis, no hace falta presentar lo que es el sello Passive House, evidentemente. Es sin duda, bueno, pues uno de los más prestigiosos y más exigentes a nivel de eficiencia energética, ¿de acuerdo? De consumo casas pasivas y de consumo casino de los edificios. Con lo cual, bueno, pues, ¿qué más puedo decir? No vamos a añadir nada más. Lo único que si aplicamos un poco a lo salvaje esta idea, ¿no?, del ahorro energético, ¿qué nos podríamos encontrar? Pues sería la siguiente pantalla, en que pues anda, pues a lo mejor a alguien se le ocurriría vivir en un termo. Sería fantástico, ¿no? Porque sería el ahorro máximo energético que podríamos tener. Algo que no tiene ningún escape térmico, ni por radiación, ni por infiltraciones, ¿no? De hecho, bueno, Passive es uno de los sellos que más marca, uno de los criterios que mejor marca la estanqueidad de una vivienda, ¿no? Jolín, pues este quizás sería un poquito el objetivo final, ¿no? Evidentemente a nadie se le ocurriría intentar vivir en un tupper o en un termo, ¿no? Por supuesto. Pues está clarísimo que no, y para eso tendremos que tener una instalación que nos permita respirar, ¿no? Entonces, el ejemplo, Passive trabaja mucho, o sea, con esta imagen que me gusta mucho, porque es un ejemplo de lo que supone una analogía entre el cuerpo humano y una vivienda, ¿no? Así como el cuerpo humano necesita respirar, pues la casa también necesita respirar, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería un poquito la analogía? Bueno, pues si vamos avanzando, vamos viendo cómo buscamos que la casa sea lo más estanca posible, ¿no? Ya sabéis perfectamente el blower, test door, bueno, pues buscamos la casi máxima estanqueidad posible,
Pero claro, como tenemos que respirar, pues tendremos una serie de conductos que nos va a permitir aportar el aire a la vivienda. Primero con un filtro de partículas, porque tenemos que protegernos de una serie de contaminantes exteriores, por supuesto. A través de conductos llevamos el aire hasta lo que va a ser el corazón, digamos, que es la caja de distribución, en este caso para los pulmones, ¿sabes? Todos son los bronquios, sería un poco el plenum de distribución de conductos, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos el intercambiador de calor, en este caso el recuperador de calor, donde se transmitiría, ¿no?, la energía entre, ya veremos, un circuito de extracción y el circuito de impulsión, ¿no? Al final, este recuperador, si hacemos la analogía con el cuerpo humano, es la transmisión de oxígeno, digamos, que el cuerpo necesita para vivir. ¿De acuerdo? El oxígeno es el combustible, digamos, que necesitan las células para trabajar. La energía que necesitamos para que las células trabajen viene del oxígeno, ¿no? Pues esto es un poco, sería esta idea, ¿no? Un poquito la analogía que me parece simpática y me parece que es muy, muy, muy visible, ¿no? Pero claro, ¿qué respiramos? No sé si somos muchas veces conscientes de lo que respiramos. Nosotros utilizamos mucho esta imagen, que os he preparado, sobre si a alguien le enseñáramos esta imagen y le dijéramos, a ver, ¿qué vaso de agua querríamos beber? Pues está claro, ¿no? A dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Si dijera que es un chupito, a lo mejor alguno ya cambia, pero bueno, siendo agua, evidentemente nos iríamos al de la derecha, porque bien, la limpia es tan visible que sería, bueno, pues es lógico, ¿no? ¿Qué pasa con el aire? Que es que en el aire no vemos la cantidad de contaminantes que están en el aire y que al final pues vamos a ingerir en el cuerpo a través de los pulmones, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que una mala calidad de aire pues puede redundar en un problema de salud que podría ser realmente importante. De hecho, en la siguiente imagen hay unos datos que también parecen curiosos sobre la posibilidad de bajar la concentración de las partículas de 2,5 micras que hay en el aire, pues para bajar la concentración a 10 miligramos, que es lo que ahora mismo la OMS recomienda, o sería el objetivo, ¿no? Es difícil llegar a ese objetivo, pero sería el objetivo, digamos, que quieren conseguir. Bueno, pues a nivel europeo, en función de las contaminantes que hay ahora mismo, pues la ganancia en esperanza de vida, si consiguiéramos conseguir este objetivo, ¿no? Y la verdad que es muy, muy llamativo ver, como por ejemplo, en el caso más extremo, que sería en Bucarest, si consiguiéramos conseguir esta reducción, tendríamos un ahorro, o sea, una ganancia, mejor dicho, en esperanza de vida de 22 meses. Eso es una barbaridad. Hay otros datos, que bueno, tampoco tenemos tiempo para hablar del tema, pero tenemos datos que en España desde el 2000 al 2010, más o menos durante 10 años, hay aproximadamente en torno a casi 80.000 muertes atribuidas a problemas de calidad de aire exterior. ¿De acuerdo? O sea, que realmente es un problema de salud que quizá no somos conscientes y que, pues, que tenemos que también ser capaces de llevar esto, que no estamos haciendo algo por cumplir una normativa, no estamos algo por evitar incluso unas condensaciones que son importantísimas, sino porque realmente lo que tenemos que evitar es que los contaminantes en una vivienda se acumulen y tengan un efecto tan nocivo en el cuerpo humano, ¿no? Bien, unas pinceladas simplemente sobre la importancia de lo que es la ventilación y nos centramos, por supuesto, en la exigencia del sello PASIF, que es tener una ventilación, digamos, de doble flujo con recuperación de calor, ¿no? No olvidemos que el objetivo es reducir al máximo el gasto energético de las instalaciones y en este caso sería con un recuperador de calor. Un esquema muy básico que sé que conocéis todos, pero bueno, sería este, ¿no? Muy rápidamente, la idea es, tenemos que extraer el aire contaminado de las zonas húmedas que llamamos, de cocinas, baños, aseos, ¿de acuerdo? Eso es un aire que vamos a tirar a la calle, lo extraemos, ¿no?, y lo expulsamos. La salida de aire, por normativa de código técnico, nos dice que tiene que ser encubierta, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos? Pues para compensar este aire que extraemos, aportamos aire del exterior, ¿de acuerdo? Y lo impulsamos dentro de la vivienda en las zonas secas, que es lo que dice la norma también, habitaciones, salón, despachos y demás.
De esta manera lo que conseguimos es que la casa esté equilibrada. Tenemos que buscar que haya un equilibrado entre el caudal de extracción y el caudal de impulsión. Y lo que queremos es toda la energía que íbamos a tirar a la calle en la extracción, ¿de acuerdo? Pues recuperar una gran parte, que ya veremos ahora en qué parte, en pues calentar o precalentar o refrescar el aire que va a entrar desde la calle. ¿De acuerdo? Es un poco el principio que ya conocéis todos, pero bueno, simplemente unas nociones por recordarlo. Pasamos. En sí, el corazón de este elemento, lo que antes veíamos con los pulmones, es el recuperador que decíamos de calor, ¿de acuerdo? En este caso, lo que son recuperadores en los cuales se reduce al máximo, si no al cero, el intercambio másico entre los dos flujos. Es decir, el aire de extracción es un aire sucio, es un aire viciado, ¿no? Aire de baños, aire de cocinas, con olores. Ese aire no puede volver a entrar en la vivienda, ¿de acuerdo? Con lo cual, tienen que ser circuitos muy estancos en el que el aire de extracción vaya directamente a la calle, ¿de acuerdo? Entonces, en este intercambiador lo que se cede es simplemente energía. Lo que decíamos, el recuperación tiene que ser solamente de energía, ¿vale? Nunca el aire se puede recircular, ¿de acuerdo? No olvidemos que es aire sucio. Y luego, también habréis oído la posibilidad de que un recuperador tenga un bypass, ¿de acuerdo? Pues en este caso lo que queremos es introducir el aire exterior directamente en la vivienda sin tener que haya esta cesión de energía, ¿vale? Cuando las condiciones interiores son correctas, son buenas por temperatura, exteriores, pues lo que nos interesa es introducir directamente este aire exterior en la casa. ¿Vale? Bueno, son cosas que conocéis, pero bueno, me he permitido retomarlas por si acaso. ¿Pasamos? Bien, hablábamos antes de la capacidad de recuperación de un recuperador, ¿no? En este caso, un ejemplo de un recuperador de muy alta eficiencia, hablamos del 94%, ¿vale? Estos son los modelos más altos, suelen rondar entre los 85 y los 95 y 90 más o menos, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco, estamos hablando de que si interiormente tenemos 21 grados y en el exterior tenemos 2 grados, pues lo que estamos haciendo es impulsando el aire a 20, que realmente es una cifra muy, muy alta, ¿de acuerdo? Con lo cual, el gasto energético que nos va a suponer subir la temperatura de 20 a 21, pues es mínimo, ¿de acuerdo? Aquí hemos hecho una comparativa con otro recuperador, por ejemplo, que son los antiguos recuperadores de flujos cruzados, más que el contraflujo, que antes se rondaban en torno al 60% de rendimiento, ¿no? Pues para que veáis un poquito la diferencia, que con un 94% y con 3,58, la diferencia en la temperatura de impulsión de aire sería de 20 y de 13. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si tenemos que la casa la tenemos a 21 grados, en un caso tendríamos que un salto térmico de 1 grado solamente y en el otro de 8, con el gasto energético que eso conlleva. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de tener recuperadores de alto rendimiento. ¿De acuerdo? Sobre todo en función también del salto térmico que haya en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Es verdad que no es lo mismo tener una vivienda en una zona muy fría, con un salto térmico muy importante, a zonas climáticas pues, más templadas, en las cuales el salto térmico pues quizá no es tan imprescindible. ¿De acuerdo? Ahí se ve un poco la tabla, si vemos en la siguiente, vemos cómo ahí se va el delta T que tendríamos que aportar con nuestro sistema de climatización. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto al recuperador de calor, mucha gente pues nos consulta, nos pregunta sobre dónde se debe instalar un recuperador de calor, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final, como el criterio, digamos, uno de los mantras que nosotros siempre utilizamos es que la instalación debe minimizar las pérdidas de carga. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tenemos que hacer que llevar el aire desde el exterior a las zonas secas, ¿no? Zonas hemos dicho de impulsión, zonas de habitaciones y salones, y llevar el aire desde las zonas húmedas, baños y cocina, extraerlo y llevarlo a la cubierta, pues que lo que nos cuesta hacer circular este aire de un sitio a otro sea lo mínimo posible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final esto lo que nos va a conllevar es menos presión necesaria, ¿de acuerdo? Cuanto menos presión necesaria, ¿esto qué nos conlleva? Pasamos a tener menos consumo de energía, ¿de acuerdo? El equipo va a tener que consumir menos, con lo cual, si lo que estamos buscando es ahorro energético dentro de la vivienda, también es importante disminuir el consumo eléctrico del equipo y luego no nos olvidemos, esto va a generar menos ruido. Cuanto menos ruido, evidentemente, aconsejamos tener en la casa, pues el nivel de confort será mayor,
¿de acuerdo? Esto se aplica a cualquier caso, digamos, a cualquier ejemplo en una instalación de ventilación, ¿de acuerdo? Vamos a intentar minimizar al máximo las pérdidas de carga a nivel de circuitos y buscaremos la ubicación más necesaria, o sea, o mejor, la mejor ubicación del equipo para minimizar estas pérdidas, ¿de acuerdo? Y luego el otro mantra sería minimizar las pérdidas térmicas, por supuesto. Son los dos grandes, digamos, consumos que podemos generar con la ventilación. Es un gasto eléctrico de los motores y es el gasto térmico al mover aire que tiene cierta energía, ¿no? Con lo cual, ¿qué buscamos? Pues intentaremos colocar el equipo dentro de la envolvente térmica, por supuesto. ¿De acuerdo? Dentro de la envolvente térmica ya no habrá saltos de temperatura, con lo cual pues no habrá fugas térmicas, digamos, pues bien sea por el equipo o por a través de los conductos, ¿no? O sea, en este caso, sobre todo por el equipo. Siguiente criterio. Dentro de la envolvente térmica vamos a buscar los locales que estén por encima de 10 grados. Si no estamos en la envolvente térmica, pues sí que nos podemos encontrar casos, ¿no? En un garaje, por ejemplo, que se podría colocar perfectamente un equipo, pero el criterio es evitar locales que estén por debajo de 10 grados, ¿de acuerdo? Porque si no, al final el equipo, aunque no sé si habéis visto, bueno, seguro que conocéis equipos de recuperación de calor, están construidos con elementos aislantes, pero cuanto más frío tengamos exterior, habrá más riesgo de que haya ligera pérdida de carga a través del equipo, de carga térmica en el equipo, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a evitar zonas demasiado frías donde coloquemos los recuperadores de calor, ¿vale? Por supuesto, siempre protegidos de la intemperie. Y luego, por último, no nos olvidemos de que los conductos estamos llevando un aire con energía, ¿de acuerdo? Esta energía no la podemos perder en el conducto. La energía está para que sea recuperada en el equipo, con lo cual todo conducto que pase por una zona que no esté aislada, ¿de acuerdo? O sea, que nuestra temperatura de la vivienda deberá tener aislamiento térmico, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es un caso muy típico cuando colocamos un recuperador de calor en un garaje, ¿de acuerdo? Pues al colocar en un garaje, pues tendremos una serie de conductos que van a llevar el aire hacia la vivienda, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo conducto que esté por el garaje, si el garaje no está dentro del envolvente y no está climatizado, pues todos esos conductos que vayan por el garaje, por ejemplo, deberán ir aislados térmicamente, ¿de acuerdo? Para evitar lo que decíamos de la pérdida de energía, porque sería una tontería colocar un equipo con recuperación de calor para recuperar energía y que perdamos toda la energía por el conducto. Sería pues un poco tontería, ¿verdad? Bueno, pues la idea es eso, que toda la energía llegue hasta el recuperador, ¿de acuerdo? Bien, a nivel de ubicaciones, aquí os he puesto varios ejemplos donde los equipos pueden estar instalados, ¿de acuerdo? Vemos, bueno, esto ponemos bien unifamiliar o plurifamiliar, realmente cualquier caso sería viable, ¿no? Pero tenemos equipos desde que colocar en muro, tienen configuración vertical, ¿de acuerdo? Y luego veremos un poco las ventajas. O equipos que van en falso techo, ¿de acuerdo? Quizá la teoría o la lógica es que en vivienda unifamiliar, que solemos tener más espacio, tenemos zonas técnicas, bueno, pues se suelen colocar en mural, ¿de acuerdo? En pared. En viviendas plurifamiliares, que tenemos los espacios más reducidos, pues tendremos que ir a aprovechar los falsos techos, ¿no? Entonces, con lo cual cogemos configuraciones horizontales. Hay pues ejemplos en los cuales pues equipos más pequeños que pueden ser incluso integrados en paredes técnicas, por supuesto falsos techos, ahí veis diferentes posibilidades, ¿de acuerdo? De instalación de los equipos, ¿vale? Pasamos. Al final, la ubicación del equipo tiene sus consecuencias, ¿de acuerdo? Ya aquí quiero marcar unas cuantas, porque muchas veces en obra nos plantean dudas e incluso algunos problemas que se pueden tener si no está bien realizado, ¿no? No hay que olvidar que en un recuperador de calor, que lo que hay es una cesión de energía, se pueden producir o se van a producir casi siempre generación de condensados, ¿de acuerdo? Estamos extrayendo aire de la vivienda a una temperatura de vivienda, 20-21 grados, por ejemplo, y con una cierta humedad. Y que en muchos casos será muy alta humedad porque estamos extrayendo aire de baños y de cocina. Imaginad en un baño con la ducha a tope, la cantidad de vapor que se genera, esa extracción que estamos haciendo es un aire cargado de humedad, muy cargado de humedad. En el momento que este aire caliente se cruza con un aire frío que viene del exterior,
¿Qué pasa con en ese aire? Pues que condensa, genera condensados dentro del equipo que tendrán que ser evacuados al exterior, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente cuando tenemos los equipos en pared, la instalación es más fácil, bueno, pues por gravedad. Pues tenemos la salida de condensados por debajo, bueno, pues conectamos, nos llevamos estos condensados a través de un conducto al desagüe, ahí, perfecto, ningún problema. Por lo generalmente no hay ningún problema. Pero cuando son en las instalaciones en horizontal, ya hay que tener mucho cuidado, ¿vale? De hecho, esto ya nos determina muchas veces la ubicación del equipo, porque lo que tenemos que facilitar es llevarnos estos condensados a un punto, a un desagüe, ¿no? Con lo cual lo más típico es colocarlos pues en un baño, en una cocina, donde tenemos muy cerca la posibilidad de llevarnos estos condensados, ¿no? Podrían ir en otros sitios y podemos pensar en poner alguna bombita de condensados, a lo mejor, si no tenemos pendiente suficiente o lo que fuera, ¿no? Pero lo que es importantísimo es, depende que los equipos, hay ciertos equipos que tienen pendiente de colocar para facilitar la salida de condensados, el equipo tiene que tener cierta pendiente, hay otros que no, van planos, pero lo que siempre tiene que llevar pendiente es el conducto de evacuación, ¿de acuerdo? O ponemos una bomba que no se suelen instalar en este tipo de casos, o que se podría poner, pero no es habitual, ¿de acuerdo? Pero tenemos que recordar que el condensado tiene que salir y tiene que evacuarse correctamente, ¿vale? En muchos casos nos hemos encontrado que el equipo está perfectamente instalado y de repente, pues la conexión a los condensados, de repente, pues tiene una pendiente hacia arriba. Y claro, eso es una locura, porque esto tiene que bajar por gravedad, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre mantener una pequeña pendiente, siempre seguir las recomendaciones de los fabricantes, por supuesto. Y luego, y en ambos casos, siempre esta salida de condensados debe ir con un sifón antes de llegar al desagüe, ¿de acuerdo? Evidentemente hay olores que pueden venir del desagüe y tenemos que evitarlo pues a través de un sifón, ¿vale? Hay sifones húmedos, sifones secos, hay diferentes tipos, eso no hay ningún problema, el que sea, pero siempre deberá disponer de sifón, ¿de acuerdo? Eso es importante, que en algunos casos nos hemos encontrado que o bien los sifones húmedos se secan o están mal colocados o directamente no se ponen, ¿vale? Así que importantísimo recordar la, la ubicación de los condensados, ¿de acuerdo? Más detalles con respecto a la instalación del equipo. Pues el mantenimiento, ¿de acuerdo? Evidentemente todos sabemos que una de las principales ventajas que tiene un sistema de doble flujo en este caso es poder poner filtros y en este caso pues centralizado en la máquina, ¿no? Pues es perfecto. Y yo creo que cuando vemos esa foto, vemos una foto como esta, de un filtro, pues dices, Dios mío, bendito filtro. Gracias a Dios que tengo un filtro, porque toda esa suciedad que vemos ahí, no olvidemos, esto acabaría en una gran parte en nuestros pulmones, ¿de acuerdo? Esto está en el aire. Con lo cual, bueno, pues yo muchas veces digo que esta es la mejor manera de casi de potenciar un sistema de este tipo, es enseñar un filtro sucio, ¿no? Bueno, pues este mantenimiento que hay que hacer, y de hecho, bueno, le ponemos ahora el código técnico, recomienda que sea cada 12 meses. Nosotros quizá pues somos un poquito más exigentes o queremos ser un poquito más exigentes y solemos recomendar que cada 6 meses al menos se haga una inspección de los filtros, ¿de acuerdo? Y ver, y realmente porque cada caso sí que es muy, muy, muy diferente. No es lo mismo estar en unas zonas pues, con partículas, con pólenes o no, o con un aire muy más limpio. Entonces sí que recomendamos que cada 6 meses se inspeccione, que el usuario inspeccione, vea cómo está el filtro, si no está muy sucio, pues lo mantiene y ya está. O, bueno, si ya realmente lo ve que está sucio, pues ya lo tendría que cambiar antes, ¿no? O poder limpiarlo un poquito con un aspiradorcito si no está muy sucio, ¿vale? Pero bueno, la recomendación es que se cambien al menos cada 12 meses y si tiene que ser antes, pues antes en función de la contaminación que haya en la zona, ¿de acuerdo? Es importantísimo. Y claro, este mantenimiento que tenemos que hacer, este acceso a los filtros, pues claro, va a depender de dónde hayamos colocado el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a veces un criterio que yo a veces recomiendo. Cuando colocamos un equipo en pared, en el muro, pues el acceso a los filtros por lo generalmente están pues, en la cara frontal y es un acceso muy cómodo porque lo tenemos en la pared y accedemos muy fácilmente. Cuando nos tenemos que ir a instalación horizontal, bueno, pues ya tenemos que subirnos una escalera, tendríamos que abrir la trampilla de acceso que nos tendrán que dejar, que comentaremos ahora, y, bueno, pues
El acceso siempre suele ser muy fácil para los filtros. En todos los fabricantes, la verdad que tenemos un acceso muy cómodo. Pero bueno, el tener que subirse a una escalera y abrir una trampilla, pues depende qué tipo de usuario, pues no es tan evidente. ¿De acuerdo? Entonces, yo cuando me preguntan sobre qué prefiero, yo suelo recomendar, digo, si tenemos la posibilidad de ir a equipos de pared, creo que para el usuario es mucho más lógico, mucho más fácil ir a equipos de pared, ¿de acuerdo? Evidentemente, si no tenemos sitio, pues tenemos a falso techo y ya está, y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, no, hay que recordar que el mantenimiento de los filtros es razonablemente a menudo, ¿vale? Cada 6 meses, decimos, pues bueno, hay que facilitarlo al máximo, ¿de acuerdo? Y claro, en la siguiente pantalla vemos esta famosa trampilla de acceso, ¿vale? Y yo, esto creo que he puesto un ejemplo de un equipo que esto es una instalación que nos hicieron. Y claro, dijimos, bueno, recordad que tenéis que dejarnos trampilla de acceso. Maravilloso. Bueno, pues nos hicieron una trampilla de acceso, como la podéis ver. No sé si os fijáis un poco que esta trampilla de acceso tiene trampa, porque el tamaño de la trampilla, si os fijáis, es más pequeño que el equipo, ¿vale? Bien, para acceder a las tapas de filtros, que ya habéis dicho, os he comentado que es un acceso realmente cómodo, no tiene ninguna complicación, pero claro, imaginad, por ejemplo, que, como recomienda los fabricantes y de hecho también el código técnico, hay que hacer limpieza del intercambiador, ¿no? Donde se genera este intercambio térmico dentro del equipo. Para eso tenemos que quitar la tapa, esa tapa blanca, y con una trampilla así, pues lo veo complicado, ¿vale? O, por ejemplo, hay que hacer ciertos mantenimientos o incluso se puede llegar a sustituir el equipo porque pase cualquier cosa, ¿no? Pues con esa trampilla de acceso no podríamos hacerlo, habría que romper el falso techo y con todo el lío que eso supondría, ¿no? Con lo cual, importante, y eso por eso marco en la siguiente, lo que marco ahora es, ojo, esto no vale, ¿vale? Este tipo de trampillas no son correctas, ¿vale? Siempre que sea una trampilla suficientemente grande para poder retirar el equipo si es necesario o a la apertura de la tapa si es necesario, ¿de acuerdo? Parece algo muy evidente y creo que todos lo vemos, pero muchas veces es un detalle que no todos lo tienen en cuenta, ¿vale? Bien, cambiamos de chip y ahora buscamos cuál sería la mejor ubicación, que eso es una de las dudas que muchas veces nos plantean, con respecto a la ubicación de las rejillas de las bocas de impulsión y de extracción, ¿de acuerdo? Estos sistemas son sistemas que se llaman sistemas por barrido, ¿vale? Es decir, el aire se impulsa por un sitio, se extrae por otro, ¿de acuerdo? Y lo que buscamos es que este flujo de aire entre impulsión y extracción sea el mayor posible sin dejar espacios o zonas sin ventilar, ¿no? Sin barrer, ¿no? Esto no es como instalaciones de terciario, que generalmente en los terciarios cada despacho o cada oficina tiene su propia impulsión y extracción. Entonces ya es más fácil quizá hacer este barrido, ¿no? En una vivienda a veces no lo es tanto. Entonces es bueno tener en cuenta cuál sería la mejor ubicación de bocas, tanto en impulsión y en extracción, como para hacer este barrido, ¿de acuerdo? Aquí hemos planteado pues un ejemplo en el cual pues tendríamos en azul las impulsiones y en rojo tendríamos las rejillas de extracción, ¿vale? Bueno, pues así si os fijáis, al impulsar el aire, buscamos siempre los lados opuestos a las puertas, ¿vale? Porque al final el aire se va a escapar por la puerta y se irá hacia el punto de extracción, que estará en el baño más cercano o en la cocina, de lo que corresponda, ¿de acuerdo? Si os fijáis, pues ahí buscaríamos el mejor barrido posible que, bueno, que nos permite la arquitectura. Hay arquitecturas que son más complicadas que otras, eso es verdad. Cubrir a veces ciertos huecos no es tan fácil, pero bueno, la idea es hacerlo lo mejor posible y en este caso lo que nos requeriría, digamos, es tener falso techo en toda la vivienda para poder acceder a cada punto, ¿vale? Que no siempre es el caso. A nivel de modelos de rejillas, pues hemos puesto una serie de rejillas, ¿de acuerdo? Muy pensadas de falso techo, en la cual, bueno, pues tiene ciertas formas, cada fabricante tenemos las nuestras, en la cual, bueno, pues colocaremos la rejilla y el aire, pues, se difundirá, o se impulsará o se extraerá en la vivienda de la manera que toque, ¿de acuerdo? No entramos mucho más en el detalle. Lo que nos encontramos a veces en ciertos proyectos es que no tenemos falso techo en todo el espacio de la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a la siguiente,
Aquí nos encontramos que solamente hay falso techo en zonas húmedas y en los pasillos, ¿vale? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues buscar, como siempre, el mayor barrido posible. En este caso se nos complica un poco, ¿vale? Seamos sinceros. Pero bueno, vamos a hacerlo siempre de la mejor manera que podamos. En este caso, pues si solo tenemos el falso techo en lo que es el pasillo mismo, de impulsión, pues tendremos que impulsar pues encima de las puertas, ¿de acuerdo? Vamos a buscar siempre optimizar al máximo posible el dardo de aire de las rejillas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la rejilla de la habitación principal, en este caso que está puesto encima de la puerta, pues podríamos intentar, si el falso techo llegara hasta el límite del armario, por así decirse, el armario ese de la habitación de al lado, pues adelantar un poquito la rejilla, ya ganaríamos algo. E incluso podríamos buscar llevárnoslo hasta el fondo. Si damos a la siguiente imagen, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿ves? Hemos llevado la rejilla al máximo, hacia adelante, que muchas veces el falso techo sí que se prolonga un poco, y luego hemos pensado, ¿y por qué no, para hacerlo mejor todavía, hacemos o discurrimos por el tabique, depende del conducto que utilicemos, son conductos pequeños, se podría llevar a través del tabique, o a través de una falsa viga. Yo soy un gran defensor de las falsas vigas, aunque entiendo que arquitectónicamente no es lo más bonito, pero esto nos pasa mucho, por ejemplo, en rehabilitaciones. En rehabilitaciones, para llevarlos, es muy difícil tener un falso techo en muchos casos, pero recurrimos a falsa viga para pues, poder llevarnos el conducto hacia el punto que a nosotros más nos interese, ¿de acuerdo? En este caso, si os fijáis, bueno, pues conseguiremos que el aire, pues, impulsarlo lo máximo posible para que luego, al volver por la puerta, haga el mayor barrido posible, ¿de acuerdo? Nos pasa lo mismo ahora, por ejemplo, en el salón. En el salón tendríamos el mismo caso. Si le damos, pues intentaríamos llevarnos esa rejilla al fondo. De esa manera mejoraremos al máximo la impulsión de aire, nos la llevaremos hacia la izquierda, en este caso hacia la izquierda, para que el barrido sea el mayor posible, ¿vale? En este caso, pues decimos lo mismo, falso viga, por techo, por el suelo, por pared, perdón, por techo no. Bueno, serían diferentes posibilidades. A veces incluso nos hemos encontrado en cocinas, bueno, pues por armarios, oculto por el armario, ¿de acuerdo? Hay diferentes soluciones y bueno, siempre el objetivo es, lo que digo, mejorar al máximo la difusión de aire limpio para que no dejar, digamos, zonas sin ventilar, ¿vale? Rejillas, pues modelos de rejillas de pared en este caso, en el cual, bueno, pues impulsaríamos el aire desde la pared, ¿de acuerdo? A nivel de extracción no hemos dicho nada en particular porque a nivel de rejillas no hay una gran exigencia. Cualquier rejilla de impulsión o extracción vale para extracción, ¿de acuerdo? Con lo cual, si os fijáis en los puntos húmedos, siempre intentamos llevárnoslo al lado más alejado de la puerta, porque recordad que el aire limpio va a venir por la puerta, ¿vale? Con lo cual los vamos a alejar al máximo del acceso del aire, a los baños o a la cocina, ¿de acuerdo? Luego imagino que si habrá dudas ya le iréis planteando. A nivel, claro, hemos hablado del equipo, hemos hablado de las rejillas, pues nos faltaría hablar de las redes de distribución, ¿vale? Sería el tercer punto que nos falta. Bien, pues hay diferentes sistemas, que ya bien conoceréis, ¿de acuerdo? Este primero, si le dais ahí, aparecerá, se llama por estrella, ¿vale? Lo hemos llamado estrella, aunque tiene diferentes nombres, porque cada uno lo llama como quiere, ¿vale? Pero bueno, al final, ¿en qué consiste? La idea es que el equipo, ¿vale? En su impulsión y extracción, lo que hace es ir a un punto, que vamos a un plenum o a una caja de distribución, y desde ahí vamos a llevar conductos individuales, ¿vale? A cada punto húmedo en extracción o seco en impulsión, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿qué conseguimos, si os fijáis? Bueno, como vemos en la ubicación de las bocas, podemos llevarnos la boca hacia donde queramos, ¿de acuerdo? Y lo que conseguimos es que cada punto cada punto húmedo, cada punto seco, tenga su propio conducto, ¿vale? No hay interconexión entre bocas, que eso ya veremos puede tener su cierta dificultad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los puntos más, las características principales de este sistema? Le damos a la primera, rapidez de montaje, ¿de acuerdo? En este caso, este tipo de conducto que llamamos semiflexible o semirrígido, ¿de acuerdo? Sería como queramos.
Este conducto viene en rollos de, pues puede ser de 25 o de 50 metros, ¿de acuerdo? Claro, ¿cuál es la ventaja? Que si yo sé que necesito 3 metros, bueno, pues corto rápidamente 3 metros, boom, y lo monto. O sea, no hay fijaciones especiales, simplemente unas brillitas que vayan a la brillita o una cinta perforada al forjado y ya está. El montaje. Necesitamos solamente una conexión al plenum o a la caja de distribución y a la boca. Punto. No hay piezas intermedias, con lo cual a nivel de instalación es muchísimo más rápido, ¿vale? A nivel de instalación, los instaladores que cada vez más confían en este sistema, la verdad, no suelen ir hacia atrás. Es decir, el que prueba este sistema, es verdad, no suele cambiar porque realmente a nivel de la rapidez de montaje es, vamos, 30-40 veces por ciento más rápido, al menos, ¿de acuerdo? Con lo cual es claramente interesante, yo creo que para todos, aunque aquí fundamentalmente para el instalador, ¿vale? La siguiente ventaja sería mejor ajuste de caudales. Es decir, como al final cada boca va a tener su propio conducto, ¿vale? Va a ser más fácil ajustar el caudal, y luego lo veremos, a cada boca, ¿de acuerdo? Ya veremos que hay diferentes sistemas, pero bueno, siempre será mucho más fácil, ya que el conducto es un conducto único por boca, ¿de acuerdo? Siguiente es, bueno, lo que llamamos sin merma, es decir, no hay pérdida de material. ¿Qué significa? Cuando, lo que decíamos antes, si aquí yo necesito 3 metros de una boca al plenum, yo corto 3 metros y pongo esos 3 metros, ¿vale? Si tenemos que ir a conducto más clásico, rígido, pues tenemos barras de 1,5 metros, barras de 3 metros. Y bueno, y si yo necesito pues 1,20 m y no 1,50 m, ¿qué hago? Pues corto, me sobran 30 centímetros, ¿qué hago? Pues lo tiro. Entonces, tanto a nivel económico como a nivel incluso ecológico, pues no es tan interesante. Con lo cual, en este producto, digamos, se optimiza mucho más el material, ¿de acuerdo? Y luego, por último, es que tendríamos menos posibilidad de fugas, porque hay muchas menos piezas, ¿de acuerdo? El hecho de tener que poner codo, T, al final cada unión es un riesgo, es una potencial fuga, ¿de acuerdo? En este caso, como solo tendríamos 2 puntos de conexión entre la boca y el plenum, pues ya estaría hecho, con lo cual es mucho más fácil controlar que no haya fugas, que ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos en un conducto de ventilación, ¿vale? Bien, el siguiente sistema, que quizá es más conocido, ¿vale? Este sería el que llamamos un sistema por árbol, o árbol, ¿no? También tiene otros nombres, pero bueno, quizá el más conocido sería árbol, en el cual, bueno, pues es el clásico sistema de conductos en el cual pues yo tengo mi trazado, y que a través de T's, codos y demás, pues voy yendo a cada punto, en este caso de impulsión o de extracción, ¿de acuerdo? También tiene sus ventajas, por supuesto, y sus inconvenientes, como ya hemos visto con el otro, pero tiene las ventajas que serían, principalmente, si le damos, más caudal por boca. Generalmente el tamaño de estos conductos puede ser podemos ir a más capacidad de caudal, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando tenemos bocas con mucho caudal, a veces nos quedamos escasos con el conducto que llamamos semiflexible o semirrígido, e incluso para los tramos con más caudal, vamos a tener que recurrir siempre a este tipo de material rígido, ¿vale? Bien sea circular, bien sea rectangular, como consideremos, ¿vale? Siguiente punto es que, bueno, que es más conocido a nivel de instaladores. O sea, a veces los instaladores tienen miedo a lo que no conocen y, bueno, pues se van a lo seguro y, bueno, pues es una gran ventaja también, que no hay que hacer cuando ya estás tan implantado en el mercado y ya te conocen y pues este conducto es muy conocido. Con lo cual, bueno, pues es un punto a favor a nivel de la seguridad que le puede dar un instalador. Y luego, por último, es que al final estamos usando menos metros de tubería. Eso es cierto. De tubería, perdón, de conducto en este caso, ¿vale? Si medimos linealmente cada conducto, aquí vamos a tener menos metros porque, si os habéis fijado antes, desde un plenum hay un tramo por cada boca, ¿vale? Con lo cual, al final sí que tendremos algo menos metros. Hay muchos más accesorios, con lo cual luego al final habría que hacer un equilibrio entre, bueno, pues, tanto económico como técnico, a nivel de velocidad, ver cuál nos interesa más en cada caso, ¿vale? Y claro, al final, lo que tendríamos al final, lo que de hecho, lo que así nos va a controlar mucho es que los caudales estén realmente equilibrados, tanto en impulsión como en extracción, ¿vale? Es básico. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues medimos en las rejillas de impulsión y extracción, en este caso, pues un aparato que se llama, bueno, después un caudalímetro, en el cual, pues es un balón, o sea, un cono con un anemómetro,
Hay diferentes sistemas, puede ser con hilo caliente, hay diferentes sistemas, ¿vale? Pero al final la idea es poder medir el caudal en cada boca, tanto de impulsión como de extracción, ¿vale? Y eso es lo que nos va a permitir es, una vez que tengamos esos caudales, decidir cómo ajustarlos. Entonces, hay diferentes sistemas, ¿vale? En la siguiente imagen. Aquí he puesto diferentes que hemos encontrado por el mercado. Hay muchos, ¿de acuerdo? Incluso hay compatibles, vamos. No, perdón, antes, ahí. Al final, ¿la idea cuál es? Pues poder poner elementos que autorregulen o que regulen manualmente, ¿de acuerdo? Estas regulaciones las podemos colocar en un conducto, un tramo de conducto, ¿vale? Por ejemplo, esa pieza verde, pues al final es una pieza que va dentro en el conducto, pues a mitad del conducto, por ejemplo, y ponemos esa compuerta. Sería en cualquier punto del conducto. Podemos hacerlo en el plenum. El plenum, pues en la salida de los plenum, algunos modelos tienen compuerta y poder ajustar cada apertura de compuerta para ajustar los caudales de cada circuito, ¿de acuerdo? Luego hay elementos que pueden ir más cerca de la boca o incluso insertados también en el conducto para ajustar los caudales, ¿vale? Hay diferentes sistemas, pero bueno, sí que es importante poder hacerlo, porque al final, cuando hacemos una red, evidentemente el aire va a ir por donde más fácil le vaya, ¿no? Entonces hay que poder ajustarlos y los circuitos que tengan menos metros, pues tendremos que ponerle un cierre un poquito más, cerrar un poco más la compuerta para generar algo más de pérdida de carga y de esa manera, pues que los caudales sean ajustados, ¿de acuerdo? Al final, ¿por qué hacemos todo esto? Bueno, porque al final la hoja Excel que PASIF nos va a exigir es que, bueno, vamos a tener que marcar, tendríamos unos caudales marcados por PASIF, ¿de acuerdo? En este caso, generalmente estamos hablando de, casi ya no lo veo bien porque es muy pequeñito, ¿vale? Pero bueno, al final estamos hablando de 8 litros segundo, de 8 litros por persona, ¿vale? Al final, que son en torno a 30 metros cúbicos por persona, ¿vale? En impulsión, aproximadamente. Entonces, bueno, pues tendríamos unos caudales de proyecto. Después de hacer estas mediciones, ¿vale? Pues nos iríamos a la siguiente página, en la que marcaríamos los caudales que hemos medido en cada boca, ¿de acuerdo? Al final, esto lo que va a suponer es una suma y, mira, pues en este caso, lo que nos dio en esta obra, o lo que dio en esta obra fue un 1% solamente de desequilibrio entre la impulsión y la extracción, que es fantástico. En PASIF lo que se nos permite es un máximo de un 10%, ¿de acuerdo? Entre la impulsión y la extracción. Claro, evidentemente lo que tenemos que tener es la casa lo más equilibrada posible, ¿de acuerdo? Contemos que es que en los proyectos PASIF la estanquidad de la vivienda es máxima. Es una de las cosas principales que casi más me gustan a mí de PASIF, ese nivel de estanquidad que tenemos con el exterior, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos que asegurarnos que realmente nuestros circuitos estén equilibrados. No podemos tener la casa ni demasiado en sobrepresión ni en extracción, ¿no? Ni en depresión, ¿de acuerdo? Con lo cual, importante que los circuitos estén lo más equilibrados posible, ¿vale? Si alguien me diera a elegir, no, pero pues digo, bueno, pues si alguien tiene que fallar, prefiero que haya un poquito más de impulsión que extracción, quizá, porque así cualquier posible fallo que tengamos en el envolvente se evitará, o sea, evitaremos que entre aire desde ahí, ¿no? Pero bueno, no olvidemos que con los ensayos de PASIF del Blower Test Door, vamos, tenemos unos niveles de filtraciones muy, muy bajos en este tipo de viviendas, ¿sabes? Con lo cual, hagamos las cosas bien y consigamos que los caudales estén lo más equilibrados posible, ¿no? Hay una cosa que es bueno, que es uno de los puntos fuertes de PASIF, ¿no? Este nivel de hermeticidad ya no solamente es buscar el aislamiento, digamos, térmico con el exterior, ¿no? Es que el aislamiento acústico es importantísimo. La sensación de confort que nos da una vivienda PASIF al usuario es brutal. El hecho de llegar a una casa en la cual está perfectamente aislada, con lo cual no hay sensaciones de disconfort térmico, ¿vale? Y que encima a nivel de acústico estemos completamente aislados del exterior, o sea, es una sensación, como no sé decir cueva, o una sensación de confort que realmente todas las personas que yo conozco que tienen casas de este tipo lo valoran muchísimo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues no nos olvidemos de la importancia, o sea, que realmente esta estanqueidad tiene una aplicación enorme, una repercusión, mejor dicho, enorme ante el usuario final, ¿no?
Y poco más. No he querido, bueno, aquí simplemente recordaros la importancia de hacerse socio. Todos los que estamos en PEP, pues potenciamos realmente este sello. Y creo que nos queda un ratillo para poder consultar preguntas si queréis. No sé, Daniel, si ha habido preguntas. Creo que sí hay alguna por lo que veo. Sí, voy a revisar en el chat y bueno, muchas gracias Eduardo por la explicación. No sé si tienes cámara para abrir tu cámara. A ver si puedo aquí poner cámara en el móvil. No sé si me veis. Mm, A ver. sí, te vemos ahora. Ah, perfecto. Bueno, Te bien. vemos. Vale. Ok, pues nada, mira, preguntaba Macarena si este sistema de estrella que has mostrado, ¿habría más pérdida ¿Sí? de carga por tener más curva derivado de su flexibilidad? Pues depende de cada circuito. No tiene por qué, porque en este tipo de conductos, digamos, semiflexibles, semirrígidos, no son flexibles del todo, ¿vale? A mí el conducto flexible lo detesto a muerte, pues, más que tramitos muy pequeños, porque esas curvas que genera en un conducto flexible sí que generan muchísima pérdida de carga, ¿vale? Pero en este caso, al ser semiflexible, los radios son siempre bastante atenuados, ¿vale? Interiormente son lisos, además, con lo cual la pérdida de carga es mínima, ¿no? Si tuviéramos un codo pues realmente muy intenso, sí que podría haber diferencia. O sea, o a equivalerlo a un codo de 90 normal, ¿no? 90 grados. Pero realmente este tipo de conductos no genera más pérdida de carga. Al final es un problema de qué caudal llevamos por el conducto y qué tamaño tiene ese conducto. En este tipo de curvas, digamos, más o menos razonables, o sea, no van a generar prácticamente ninguna diferencia, sinceramente. Vale, perfecto. Tenemos dos preguntas referentes al equilibrado de caudales. Una es ¿Sí? de la propia Macarena y otra es de Óscar. Aprovecho para saludarte, Óscar. ¿Quién lleva a cabo ese equilibrado? ¿Si lo hace el propio instalador o el fabricante o quién? La lógica es que sea el instalador. Al final es el que conoce y el que está en la obra, ¿no? Luego, nosotros muchas veces como fabricante lo que hacemos es asesorar, por supuesto, al instalador y estar con él. Si es necesario, si él no sabe hacer cosas, pues nosotros estamos aquí para ayudar, ¿no? Nuestro principal objetivo es que la instalación se quede bien, porque si hay problemas, luego nos va a repercutir, ¿no? Con lo cual, nos interesa formar al instalador en lo que haga falta realmente, y el que lo tiene que hacer creo que es el instalador, pero nosotros estamos abiertos a colaborar con él, por supuesto, en todo lo que haga falta. Al final, muchas veces, no sé si de las empresas lo hacemos bien, pero yo creo que tenemos que reivindicar la función del instalador. El instalador, la función es básica, es importante y tenemos que darle importancia, ¿de acuerdo? Y que el instalador también se vea que, que no le estamos, digamos, fiscalizando de una manera ilógica, no. Todo lo contrario, lo que queremos es que la instalación esté bien hecha, queremos formar al instalador y que el instalador asuma sus responsabilidades y decirle, no, mira, si está bien hecho, eres tú el que lo has hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos gusta mucho valorar la función del instalador. De acuerdo. Vale. Nos preguntan también si es obligatorio el uso de silenciadores en los conductos o en las bocas. Hombre, no, obligatorio no, ni mucho menos. Ahora va a depender del equipo. Suele ser una medida muy razonable colocar silenciadores generalmente bueno, pues en la conexión del equipo hacia la vivienda, ¿no? Digo, obligatorio no es, y de hecho hay equipos que tienen un nivel sonoro más alto que otros. En nuestra misma gama, ya sin hablar de... Tenemos equipos bueno, por la posición de los ventiladores, pues hay más ruido en la impulsión, más ruido en la extracción o menos, depende, ¿no? Cada caso. Yo por defecto, y como recomendación general, pondría siempre silenciadores, ¿de acuerdo? Sobre todo en la impulsión, que es generalmente el circuito más delicado. Y bueno, y si no se quieren poner por el motivo que sea, bueno, pues yo siempre digo, si tenemos varias viviendas, pues vamos a hacer un caso, en la vivienda piloto, hagamos un ejemplo y veamos si realmente influye mucho, ¿no? Por defecto, yo lo pondría siempre, y de hecho yo siempre digo que no deberíamos ahorrarnos un duro en el tema de la acústica, ¿vale? Porque el tema de la acústica es muy puñetero. Las instalaciones de ventilación muchas veces mueren por el ruido.
y es una pena, porque una instalación que es fantástica, que realmente aporta un confort enorme al usuario, el que sea una instalación que tenga ruido, pues nos destrozamos un poco el sistema, sinceramente. Y la gente para muchas veces instalaciones porque se quejan, porque hay ruido. No, por las noches los paro porque hay ruido. No, hombre, no. Si casi por la noche es donde es más necesario tener un sistema de ventilación, que es donde estamos cuando estamos en casa, ¿no? Cuando estamos en la habitación. Bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, medimos bien las velocidades, vamos a controlar el ruido y pongamos los silenciadores o uno que realmente no es dinero, sinceramente. Sí, luego había alguna respuesta precisamente a eso que se refería a que o sea, otra persona, Nuria, le respondía que en el sistema de árbol o en el sistema lineal, digamos, que aparecen los ruidos de transmisión entre estancias, ¿no? Que ahí donde sí que es mucho más Exacto. delicado y hay que tenerlo Esa es más otra de las controlado. ventajas que quizás vamos rápido, no nos da tiempo, pero en un sistema en árbol, el riesgo de que haya lo que llamamos interfonía es que se transmita el ruido de una vivienda a otra, ¿vale? De una vivienda a otra, no, perdón, Ujú, de una habitación a otra, disculpa. Sí, puede darse el caso. Entonces, eso en el sistema en estrella, pues se evita, evidentemente. ujú. Vale. Preguntaban otra cosa acerca del equilibrado de caudales, concretamente en el sistema en árbol y cuando se trata de conductos rectangulares. Sí. O sea, cómo se equilibra eso? ¿Se hace en las boquillas? ¿Tiene influencia sobre el ruido, etcétera? Sí, bueno, vamos a ver, aquí la idea es, en ese caso, lo más normal, aunque hay diferentes soluciones en el mercado, la idea es, o no, lo que vamos a hacer es la misma boquilla o la misma rejilla en este caso suele tener, depende de qué modelo, ¿vale? Un ajuste de caudales, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí ya podemos, digamos, generar algo de pérdida de carga. Lo único que en ese caso, si son bocas o rejillas muy cercanas al ventilador, con más presión, es más fácil que pueda haber riesgo de ruido. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es colocar antes de la rejilla, muchas veces hacemos una conexión desde el rectangular, dejamos un pequeño tramo circular, ¿vale? Para poder poner elementos de regulación circulares que son los más habituales. ¿De acuerdo? Eso quizá es lo que se suele hacer. ¿De acuerdo? Sí que es importante Vale. que un poco va todo ligado. Cuando dije al principio minimizar las pérdidas de carga, es decir, si realmente nos tomamos en serio este tema de minimizar las pérdidas de carga, lo que vamos a conseguir es que el ventilador vaya a menos revoluciones, con lo cual habrá menos ruido y va a ser positivo en todos los aspectos de la ventilación, de las bocas, de los ajustes de regulación y demás. Con lo cual, importantísimo reducir al máximo las pérdidas de carga del circuito. Entendido. No sé si explico. Sí, más, vamos, a mí me ha quedado claro. Si no, pues que nos digan por el chat. Sí, por supuesto. Nos preguntaban, ¿cómo expulso en rehabilitación una vivienda dentro de un edificio plurifamiliar? Y lo uno con la siguiente pregunta también, que da un ejemplo un poco más concreto también de un edificio en planta baja, perdón, una instalación en planta baja en un edificio plurifamiliar de 9 alturas, que según la normativa en fachada, ¿dónde se deben colocar las entradas de salida la entrada y la salida de aire, perdona? ¿Qué distancia deben de guardar entre ellas? Bien, pues aquí evidentemente tenemos que cumplir código técnico, no nos escapamos. Y en el código técnico te marca que la expulsión, la descarga, tiene que ser a cubierta. Eso es lo que dice la norma. ¿De acuerdo? Evidentemente habrá casos, como por ejemplo que dices, de bueno, pisos de viviendas de 9 alturas, edificios de 9 alturas. Vamos a ver, se hace. Y lo único que es hacer un cálculo de periodo de carga y analizar realmente, bueno, pues cuánto cuesta a nivel de presión, ¿vale? Es decir, a lo mejor en ese caso, pues lo que la descarga, pues tiene que ser un conducto ligeramente más grande del que le correspondería por caudal para minimizar esta pérdida de carga, ¿no? Ese es el principio básico que dice el código técnico, ¿vale? Descarga siempre encubierta. Y te dice además que esta descarga tiene que estar al menos a 3 metros mínimo de distancia de cualquier posible entrada en el edificio. Es decir, de tomas de aire, de ventanas, de terrazas, de la puerta de la terraza, ¿de acuerdo? Al menos 3 metros, ¿vale? Para evitar que este aire que estás tirando a la calle, pues vuelva hacia la vivienda, ¿vale? En una rehabilitación, pues en este caso, bueno, ya sabemos que el código técnico de rehabilitación pues es bastante más laxo o te permite, digamos, poder justificar que hay cosas que no se pueden hacer. Y entonces ya pues tendríamos que pensar o yo pensaría en algún sitio, pues no sé si algún patio que sea suficientemente grande para que la expulsión allí no sea demasiado molesta,
o si tiene que ser en fachada, pues bueno, siempre intentar respetar estos 3 metros entre la toma de aire exterior, en caso de un doble flujo, entre la toma de aire exterior y la descarga, mínimo 3 metros, ¿vale? Si no pudiéramos pues estos 3 metros tampoco en rehabilitación, pues pensemos en dos fachadas que estén que no están en dos fachadas diferentes para dificultar esta posible recirculación de aire. Es verdad que esto es difícil, en rehabilitación no hay una solución básica, o sea, no hay una solución general, ahí tenemos que adaptarnos a cada proyecto. Pero el principio general del código técnico es descarga encubierta, eso seguro, y luego la toma de aire, en teoría, debe ser a una zona exterior. ¿De acuerdo? Porque al final la entrada de aire se asemeja a una entrada de aire tradicional de un sistema de simple flujo, ¿no? Con lo cual, tiene que ser aire, el que acceda por esa rejilla tiene que ser aire considerado exterior, ¿vale? O sea, no valen patios pequeños en el cual no hay circulación de aire exterior. Y ahí yo quería, o sea, por ampliar un poquito ahí, nosotros, o sea, esta casuística de una rehabilitación en un plurifamiliar que no tenemos por dónde sacar esa extracción a cubierta porque pues, no es Sí, posible. sí, cuando no hay manera, tenemos que hacerlo a fachada, evidentemente, Eso y lo es, único que buscaremos la mayor distancia posible entre esta rejilla y tanto la toma de aire como de cualquier otra ventana. eso es. Y luego, pues eso, lo que iba a decirnos, sí que nos llegan algunas consultas de socios, pues que las ordenanzas municipales o los técnicos municipales de donde está ese proyecto, que ponen algunas pegas y ahí siempre se trata de justificar también que ese aire de Exacto. expulsión no es un aire sucio, no es un aire Bueno, es aire contaminante, sucio, pero no es sino un aire, digamos, que tenga un grado de contaminación demasiado especial, evidentemente. eso es. No son gases de combustión ni nada de eso está claro. Efectivamente. Entonces, justificando por ahí también se logra muchas veces que se acepte esa expulsión a fachada. Exacto. Vale, bueno, nos pedían por aquí tu contacto, lo vamos a compartir obviamente en el email de seguimiento, ir al Sí, contacto por supuesto. de Eduardo y lo recibiréis todos. Luego incluso también lo podemos poner por el chat ahora al final. Pregunta, bueno, hay muchas preguntas, yo sigo y mientras vea que haya interés, yo sigo. Si tú, Eduardo, tienes que marcharte, me dices. No tengo ninguna prisa. Vale, ok, ok, pues Bueno, nada. hoy suelo comer, pero bueno, ya como no tengo prisa para comer. Bueno, porque un Decidme, día no encantado. comas, no pasa nada si hoy no comes. Me ves gordo, ¿no? Es la cámara, es la cámara. No. No, bueno, a ver, nos preguntaba Daniel, ¿los conductos del recuperador de calor se pueden aprovechar para los de calefacción o aire acondicionado? A ver, en un principio yo diría sí, no, ¿vale? Como todo, al final habría que buscar cada caso y ver qué posibilidades hay, ¿no? Por lo general, no, y digo porque tiene sentido. Es decir, el funcionamiento de un sistema de climatización es muy diferente, evidentemente, de ventilación. La climatización va a funcionar cuando es necesario, ¿de acuerdo? La ventilación no, la ventilación funciona siempre. Con lo cual, ya de hecho, un conducto que de vez en cuando funcione de una manera y otra, eso ya no tiene muy buen funcionamiento, ¿vale? Y luego, además, los caudales son muy diferentes. Los caudales de calefacción son muy grandes y los de ventilación son muy pequeños. Con lo cual, coexistir los dos generan problemas. Muchas veces, cuando hacemos un conducto de climatización, lo dimensionamos, bueno, pues en función de las necesidades de cada sala. Una habitación que de norte, pues a lo mejor va a necesitar algo más que una habitación que de sur. O el salón, por ejemplo, el salón va a necesitar muchísimo más caudal si es mucho más grande. En cambio, en ventilación no hay tanta diferencia. En habitaciones pues será siempre la misma y en salón pues a lo mejor es un poco más, pero no hay muchísimo más, ¿no? Con lo cual el dimensionado y el ajuste no es el mismo. Con lo cual si tú dimensionas para la climatización, luego cuando funcione solamente la ventilación, pues no va a ir bien. ¿Vale? No va a haber equilibrado, bueno, correcto. Con lo cual, nosotros nuestra recomendación es que los conductos sean siempre diferentes. Si lo que queremos es combinar la rejilla, para no tener muchas rejillas en la vivienda, y bueno, pues tengamos una rejilla con una doble entrada, un doble plenum, un plenum con una doble entrada, pues eso puede tener cierto sentido. Eso sí sería más viable, ¿vale? Más recomendable. ¿Vale? Pero la instalación Vale, nosotros siempre la hacemos completamente independiente. vale, esto lo uno con otra pregunta, no es la siguiente pregunta, sino que salto una y es porque tiene relación. ¿Recomendáis baterías de post-calentamiento o post-enfriamiento? No, esto no es recomendación, esto es lo que diga el proyectista. Hay veces que el proyectista dice, bueno, pues realmente nos hemos encontrado casos en que la vivienda está muy bien aislada y que
se quieren ahorrar el sistema de climatización. Pongamos una batería. Bueno, nosotros, amén a lo que nos diga el proyectista, evidentemente no somos quien para decirle, pero entendemos que un sistema de ventilación no sustituye un sistema de climatización, ¿vale? Salvo casos muy, 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 muy excepcionales. Lo que sí puede venir bien es, pues bueno, para estas pérdidas térmicas que puede generar la ventilación, de estos, pues yo que sé, 2 o 3 grados que estamos perdiendo, ¿no? En esta recuperación de calor que decíamos antes, ¿no? En 1 grado a lo mejor es un caso bastante extremo, pero puede ser muy normal, 3 o 4 grados de diferencia, o 2. Pues si queremos que esos 2 o 3 grados aportarlos con una caldera, perdón, con una batería, bien sea eléctrica o bien sea de agua, al circuito, pues no nos parece mal. Ahora, recomendación, eso ya no, es lo que diga el proyecto. Yo ahí no quiero asumir otras responsabilidades porque va a depender de cada proyecto. Por ejemplo, si tenemos paneles solares fotovoltaicos en los cuales pues tenemos casi electricidad casi gratis, bueno, pues pongamos una batería eléctrica en la impulsión perfectamente, por ejemplo. Claro, claro, vale. Voy a juntar dos preguntas que hay acerca de las extracciones, digamos, de cuartos húmedos. Una es de Nuria y otra de Arturo. Decía Nuria, en cocina, la situación de las rejillas, ¿dónde las aconsejas? Por lo que o sea, por lo que suele ser habitual, al lado de la placa de cocción, ¿no? Y un poco No, parecido, la misma pregunta en el caso de los baños, decía Arturo. En los baños he escuchado que en ocasiones la extracción es preferible sobre el inodoro y no tanto en el punto más alejado. pues a ver, son dos pelín diferentes. La de la cocina, sin duda, en mi opinión personal, lo más alejado posible de la campana. Y siempre lo más alejado de la puerta. Pensad que es que lo que queremos, la campana funciona cuando hace falta, ¿no? Por ahora imaginemos que la cocina no está funcionando, la campana extractora. Lo que queremos es que el aire vaya hasta el extremo, para que la cocina esté lo más ventilada posible en sí. Con lo cual, no tendría mucho sentido imaginar que la campana está muy cerca de la puerta, ponerlo cerca de la puerta. ¿Vale? Siempre nuestro criterio es que la rejilla esté lo más alejada posible, ¿de acuerdo? De la puerta. Y en la cocina en particular, para mí, lo más alejado de la campana, por cualquier posible resto de grasa que pueda tener, ¿de acuerdo? No nos la llevemos nosotros y que sea la campana extractora con su filtro para que realmente podamos filtrar esa grasa, ¿no? Con lo cual, y luego, y no solamente eso, hay campanas extractoras la gente pone unas campanas que son brutales, con una potencia enorme, mucho más potencia que en nuestros equipos. Con lo cual, hay veces que hasta la misma campana absorbe de nuestra rejilla, ¿vale? Eso, ha habido casos en los que nos hemos encontrado esa posibilidad. Con lo cual, nuestra rejilla siempre, en mi opinión, lo más alejada posible de la campana y de la puerta. No sé si Y queda en claro. el, Ay, perdón, y para el baño, sí, perdonad, en el sí. caso del baño, El baño para mí ya es muchísimo menos importante, porque los baños son mucho más pequeños. Entonces ya no hay tanta distancia entre el punto más alejado de la puerta y el inodoro o lo que fuera, ¿vale? Con lo cual, evidentemente el foco de contaminación en un baño, bueno, hay dos. La humedad generada por la ducha y, bueno, pues el olor o la contaminación que pueda venir del inodoro, ¿no? En mi caso particular, o mi recomendación particular, yo lo del inodoro no lo veo tan importante porque al final, es decir, que la rejilla esté a 1 metro del inodoro no va a cambiar, creo que sinceramente nada, ¿vale? Casi no sé si a lo mejor estético pueda quedar mejor, eso ya es... En un baño a mí me importa menos, quizá lo pondría cerca de la ducha, para que la humedad no, se expanda lo menos posible dentro del baño, ¿vale? Pero aún así tampoco tiene una gran importancia, porque insisto, los baños suelen ser de un tamaño pequeño, entonces cualquier contaminante, bien sea por humedad o por olores, se transmite muy rápidamente por todo el baño. Entonces no va a cambiar demasiado, sinceramente, no es tan importante, ¿no? En las cocinas sí que suele ser, además suelen ser muy alargadas, en las cocinas sí que es más importante. En el baño, si alguien prefiere porque le guste más poner encima del inodoro, tampoco lo veo grave, ni mucho menos. vale, perfecto. Nos preguntan, para obtener el certificado Passive House, ¿es indispensable instalar un recuperador de calor en cualquier tipo de proyecto y localización? No sé si quieres responder tú o quieres que te Eso ayude. quizá tú puedes decirlo casi mejor tú que yo, pero en fin, yo quiero pensar que en la inmensa mayoría de los proyectos sí va a hacer falta. Lo que entiendo es que a lo mejor puede haber ciertos climas en los cuales el intercambio térmico es tan pequeño, porque o sea, no hay diferencia casi entre exterior e interior por temperatura,
que ahí lo que podríamos ir a soluciones de doble flujo sin recuperación de calor, en las cuales mantengamos perfectamente la estanqueidad de la vivienda, ¿de acuerdo? Y podamos filtrar el aire, con lo que es uno de otros puntos fuertes, y si consideráramos que no hace falta intercambiador de calor, pero yo entiendo que eso con el Standard Passive sería en muy pocos casos, quiero pensar. Pero eso quizá tú pues, lo sabrás mejor que yo. No, sí, efectivamente es así. O sea, en la práctica, en prácticamente todos los proyectos Passive House vas a tener que llevar recuperador de calor con una ventilación de doble flujo. Pero bueno, siempre para eso el estándar Passive House es básicamente un balance energético. Tú lo que tiene Exacto. que hacer el diseñador, el proyectista, es balancear ese proyecto en su localización, con sus condiciones y ver que si lo necesita o no. Exacto. En la inmensa mayoría será que sí, pero habrá que calcularlo. Exacto. Y que al final lo que creo que es más innegociable es la estanqueidad de la vivienda. Con lo cual, ahí sí que creo que un doble flujo, aunque no tenga recuperación, sí que habría que hacer, en cualquier caso. Ujú. Eso es. Vale, nos preguntaban por aquí qué caudal máximo se puede llevar por un tubo en un sistema de estrella y también en la boca. Uf, es que eso hay diferentes modelos, ¿vale? En el mercado, yo puedo hablar de los nuestros, pero vamos, en el mercado hay muchos tamaños. Nosotros trabajamos generalmente con 75 y 90, ¿vale? Con lo cual estamos trabajando pues en torno a hasta 35-40 metros cúbicos en el pequeño y hasta 60 más o menos en el grande, ¿vale? Pero bueno, quizá cuando veamos 60, quizá por ejemplo se queda un poquito el límite, lo que muchas veces hacemos es tirar doble conducto, ¿vale? Doble conducto iría en paralelo, más o menos, y la boca, que suelen ser más grandes, pues tendría una doble entrada para poder ir a caudales mayores, ¿no? El caudal por boca es que eso sí que depende muchísimo del modelo y demás, no hay una cifra, ¿de acuerdo? Hay bocas que tienen conexión a 80, otras de 100, 125, incluso más grandes. Hay bocas que podemos ir hasta casi modelos casi que se utilizan en terciario, ¿no? Con lo cual hay rejillas de todo tipo. Ahí no hay un criterio básico, ¿no? Sí que en conducto semiflexible, el más tradicional de 75-90, lo que decíamos. Es decir, podemos ir hasta 40, un poco el límite, quizá podemos bajarlo en 30 en el pequeño, y pues eso, pues 45-50 con el grande, con lo cual si tenemos que ir a 60 yo pondría pues el doble conducto, ¿no? Doble conducto paralelo. Ujú. Vale, ok. ¿Qué opinas de instalaciones centralizadas de recuperación de calor en un edificio PASIF? El recuperador tendría que estar certificado. Claro, bueno, como todo instalación de Passive, no tienen por qué estar certificados, pero lo que pasa es que si queremos recuperar, o sea, si queremos aprovechar todo el rendimiento que tiene el equipo, sí que tendría que estar certificado Passive, ¿no? Eh, pues a mí realmente las instalaciones colectivas en general, ya no hablo de Passive ni de doble flujo de nada, son más complicadas, ¿vale? Son más complicadas de estudiar porque requieren un cálculo de pérdidas de carga muy fino, porque el riesgo que corremos en estos casos es que si no está muy, muy, muy bien estudiado, el riesgo es que las casas de pisos altos, que están muy cerca de los ventiladores, que están en cubierta, por lo general, tengan demasiada presión. Porque, claro, esa presión tiene que llegar al piso de abajo y cuando tengamos muy diferentes alturas, bueno, pues puede ser una presión más o menos alta. Entonces, cuando un piso, que sus bocas tienen demasiada presión, es fastidiado, porque generalmente hay mucha más facilidad de que tengamos ruido. Y eso, bueno, pues genera molestias y encima en una comunidad de vecinos ponerse de acuerdo en el tema de la ventilación suele ser bastante difícil. Pero se puede hacer perfectamente y lo único que es una situación más delicada en la cual hay que pensar muy bien en los silenciadores, a lo mejor hay que poner el doble silenciador, hay que tener mucho cuidado con las pérdidas energéticas en el conducto, porque muchas veces hay patinillos que si están abiertos pues pueden tener mucha pérdida de carga, mucha pérdida térmica, perdón. Entonces habría que aislar también los patinillos, el conducto de los patinillos, no solamente el exterior. Entonces, bueno, pues hay una serie de condicionantes que hacen que la instalación sea más complicada, pero es perfectamente válida, ¿por qué no? Ujú. Ok. Vale. Bueno, había un comentario sobre lo que ya hemos resuelto antes de la interfonía. Sí que es verdad que ya nos estamos alargando un poco del tiempo, aunque hemos empezado un poco más tarde. Voy a hacer una última pregunta de las que hay en el chat y veo que hay otros comentarios que como luego vamos a compartir tu contacto, pues quizá lo Vale, podéis resolver por email
por email Sí, sí, yo directamente. encantado que me transmitís o que me manden a mí directamente la pregunta, yo encantadísimo de poder responder, por supuesto. Vale, ok, pues venga, la última y vamos terminando. El extractor de humos de la cocina se conecta al conducto de extracción. Perdón, de ventilación, no, nunca. Tienen que ser Claro. soluciones independientes. La extracción va por un lado y la ventilación, o el doble flujo en este caso, por otro. Imaginad que si lo juntáramos, nos llevaríamos todo el aire de la campana, con toda la porquería que pudiera llevar, hacia el equipo. Eso, aunque tengamos filtros y demás, ¿no? Pero no son filtros particularmente pensados para esto, ¿no? Con lo cual, soluciones completamente diferentes, independientes. De hecho, el código técnico lo marca así, que la campana extractora va por otro camino, ¿no? Pensad en el caudal. Las campanas de cocina, estamos hablando que hay campanas de 400, 500 metros cúbicos, ¿eh? O más incluso. Y una ventilación de una vivienda, pues estamos hablando de 150, 180 metros cúbicos. Lo cual sería muy discordante. Digamos que cuando funciona la campana nos desajustaría todo, ¿no? Ok, bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Eduardo, gracias a todos los asistentes Siento que por se el hayan quedado muchas interés. preguntas. No sé si es que no ha quedado muy claro. Bueno, se han quedado algunos comentarios, tampoco eran Ah, vale. preguntas. Hay de hecho uno de Octavio que ya lo comentaremos más despacio, Octavio, porque era un poco más en detalle del código técnico y tal. Y nada más, eso. Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a Nada, muchas todos. gracias a todos. Disculpad por los problemas de inicio. Y nada, pues encantado de colaborar con vosotros y bueno, que apoyemos todos el sello PASIF, que es nuestro interés, sin duda. Ok, muy bien. Pues nada, buen fin de semana a todos. Muy feliz semana, muchas gracias. Chao.